Buenas tardes a todos y una disculpa por el retraso. Para el Partido del Trabajo, esta lucha político-jurídica sigue adelante. Lamentamos profundamente el comportamiento que ha tenido el Instituto Electoral de nuestro país. Hemos encontrado una cantidad impresionante de inconsistencias en la elección pasada. ¿Por qué son relevantes estas inconsistencias? Porque según los números del Instituto Nacional de Elecciones, sus números, el Partido del Trabajo le faltarían 1,575 votos, según los números de ellos. Esto es en mayoría relativa. En representación proporcional, el Partido del Trabajo tendría el 3.09. Este dato es muy relevante porque el criterio que está usando el Instituto Nacional Electoral es que la elección de diputados es una sola elección. Tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice y resuelve con carácter de obligatoriedad para todas las instancias electorales que las elecciones de diputados se componen de dos elecciones, mayoría relativa y representación proporcional. Y la Constitución de la República dice que para mantener el registro, los partidos políticos nacionales deberán alcanzar cuando menos el 3% en cualquiera de sus elecciones, ya sea presidente de la República, senadores de la República, diputados de mayoría relativa y diputados de representación proporcional. Este alegato lo hemos hecho ya en el Consejo General del Instituto el domingo pasado y no fue atendido por el Instituto Nacional Electoral. No fue atendido. Para nosotros es un desacato por parte del Instituto Nacional Electoral el no atender una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay un cómputo, no lo hay. Es algo que para ustedes pensarán que es sorprendente, a nosotros también nos sorprende. No hay un cómputo. Hay un resultado, pero no hay un origen de ese resultado. Nosotros hemos preguntado de manera oficial, cuál es el resultado final de las elecciones de mayoría relativa y cuáles elementos se tomaron para llegar a ella. A 48 horas, que se cumplen a las 4 de la tarde del día de hoy, no hemos recibido respuesta por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo hicimos por escrito y lo hicimos verbalmente en el Consejo General y no hemos recibido respuesta. O sea, al día de hoy, los mexicanos no sabemos cuáles son los resultados. No sabemos cuáles son los resultados. No han hecho caso de las resoluciones del Tribunal Electoral Federal, lo cual para nosotros implica otro desacato. ¿Cuál es el resultado final de las elecciones de representación proporcional? No nos lo han entregado. Si ustedes revisan el resolutivo que se aprobó el domingo pasado, encontrarán solamente resultados que no tienen un origen. O sea, encuentran un número que para nosotros no puede ser aceptado como resultado, donde solamente dicen que al Partido del Trabajo se queda a 2.9958. Y evidentemente esto para nosotros no es aceptable. Hemos insistido y el día de hoy vamos a ingresar
nuestra apelación a lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. No han hecho el cómputo al que estamos referidos, no han realizado una auditoría a todo el proceso electoral como ya lo solicitamos, pero no solamente que lo solicitamos, como lo acordó el propio Instituto Nacional Electoral en su Consejo General. El Consejo General aprobó auditar el cómputo de las elecciones y a la fecha no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo. Y hemos encontrado una cantidad muy grande de inconsistencias. No solamente que el sistema se cayó 2 veces, que se cayó 6 veces. 6 veces. Casillas que no fueron computadas, distritos que no fueron anulados. El propio Tribunal Electoral Federal regresó toda la auditoría que le hicieron por gastos de campaña al propio instituto, diciéndoles no hiciste bien tu trabajo. Lo que queremos decir con esto es que no solamente somos nosotros los que decimos que no ha hecho bien su trabajo, sino también el propio tribunal. Por todo ello, nosotros mantenemos nuestra tesis basados en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el Partido del Trabajo tiene su registro en función de que sacamos 3.09 en alguna de las elecciones, como lo plantea la ley. Cuando decimos la ley nos referimos a la Constitución de la República. Y esa es nuestra defensa jurídica. Y estamos apelando a ella. Por eso para nosotros el Partido del Trabajo mantiene su registro. Y esperamos que así sea reconocido y respetado. No estamos pidiendo que nos den un registro, lo que estamos pidiendo es que nos mantengan, nos respeten lo que nosotros tenemos. Que los millones de mexicanos, los miles de mexicanos que votaron por nuestro partido merecen respeto y que nuestro país y el pueblo de México merece respeto de tener elecciones bien organizadas. ¿Lo de la marcha, por favor? El Partido del Trabajo ha realizado gestiones en las distintas instancias legales en el interés de mantener su registro. El registro lo tenemos. El registro, conforme una sentencia de la Corte que puntualmente establece que las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional constituyen 2 elecciones diversas cuyo escrutinio y cómputo se realizarán en forma independiente. No obstante, la votación se verifica en una sola boleta, la que lleva impresa al reverso la lista de candidatos diputados por el principio de representación proporcional. Esta afirmación de la Suprema Corte de Justicia, al haber sido aprobada por una mayoría de 8 ministros en una acción de inconstitucionalidad, es de observancia obligatoria para las autoridades electorales del país, entre ellas este Instituto Nacional Electoral. La sentencia de la Corte ante una acción de inconstitucionalidad acumulada en el expediente 2672-011 y 2712-011 fue en relación a un asunto dirimido en el estado de Colima y nos parece verdaderamente grave que el Instituto Nacional Electoral, esta sentencia que forma parte del marco jurídico del país, que es mandato de la Corte, no la haya tomado en cuenta, porque aquí está muy claramente definida que las elecciones de diputados federales son 2, una para decidir los diputados de mayoría relativa y otros para
decidir los diputados de representación proporcional. El artículo 41 de la Constitución establece claramente que para mantener el registro un partido político necesita obtener por lo menos el 3% de la votación en cualquiera de las elecciones. Y en ese sentido, estamos a 1.575 votos de la elección de diputados por mayoría relativa, pero cuando se contabiliza la elección de diputados plurinominales, el partido obtiene el 3.009%. Situación, pues, que nos permite mantener el registro en función de esta sentencia de la Corte, que forma parte, pues, del marco legal del país. Como sabemos, el marco legal del país está formado, desde luego, por la Constitución de la República, las leyes que de ahí se derivan, las constituciones estatales, las leyes que de ahí se derivan, pero también por la jurisprudencia que genera la Corte, la Suprema Corte del país. En esa perspectiva también tienen parte en el marco jurídico del país los tratados internacionales que México firme y que apruebe el Congreso de la Unión. Es pues que el Partido del Trabajo está demandando a las autoridades que se cumpla esta sentencia de la Corte en relación a las dos elecciones y se nos haga justicia electoral, porque el partido mantiene su registro en la segunda elección, que es la elección de diputados plurinominales. El Partido del Trabajo, desde luego, va a combatir esta resolución del Instituto Nacional Electoral con un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También vamos a combatir una situación que consideramos una arbitrariedad. Es decir, la Constitución es muy clara que las elecciones son por 300 distritos electorales de mayoría relativa. Y en el caso de Aguascalientes se va a repetir la elección, por lo tanto nada más hay hoy 299 elecciones y para cumplir con la Constitución se tiene que esperar a que se realice la elección de Aguascalientes del Distrito 1 y desde luego estamos demandando que los votos que ahí se obtengan sean considerados para fines del registro de nuestro partido. No nada más que nuestro partido pueda participar, sino también pueda participar con su registro y sus derechos a salvo, en el entendido que es con el propósito de cumplir con la disposición de la Constitución de que las elecciones para diputados federales son por 300 distritos, no son por 299. Es pues el otro recurso que nosotros vamos a interponer en la Sala Superior y desde luego también anunciamos que el Partido del Trabajo va a realizar una marcha nacional de todos los estados del país que concluirá el próximo jueves a las 12 del día en el Ángel de la Independencia. Y esta marcha tiene como propósito hacer una lucha para defender nuestro registro, defender la legalidad del país y demandar justicia electoral en relación a estos actos de autoridad que el Instituto Nacional Electoral estableció el pasado domingo. El partido, pues, tiene el interés de continuar la lucha para que nuestro registro sea reconocido y sigamos formando parte del sistema político mexicano. Estamos nosotros claros y queremos decir que solo es derrotado quien deja de luchar, y el Partido del Trabajo va a continuar luchando
en defensa de su registro, incluso en las instancias internacionales, queremos decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.